Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Espacio Abierto. Esta tarde seguimos con la actualidad de la comarca y nos centramos en Narón. Hace unos días venía el portavoz del Partido Popular y en esta ocasión nos acompaña el portavoz del Isimos Narón, Alfonso Casal. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Para empezar, me gustaría preguntarle, antes de meterme en el meollo del gobierno local y todo, me gustaría que nos contara cuáles son los pilares en los que se asienta su coalición. Bien, nuestra coalición se basa en un acuerdo, una coalición entre los Verdes, Grupo Verde y Democracia Participativa. Nos han pedido que respetemos sus principios de respeto al medio ambiente, etcétera, y Democracia Participativa también quería que respetásemos su filosofía. Las listas que se formaron para Narón pues se formaron abiertas, en votación abierta y libre a todo el mundo. Por otra parte, nosotros llevamos en nuestro anagrama 3 principios, que es la transparencia económica, que entendemos, se entiende perfectamente, participación ciudadana, queremos y contar siempre con la participación del pueblo en su medida, y por otra parte el control democrático, que es someternos siempre al control de los ciudadanos, no solo durante los 4 años en las elecciones, sino que con periodicidad. Hablaba de transparencia económica. ¿Usted cree que a día de hoy nos encontramos tanto a nivel local como nacional hay transparencia económica? No, ni mucho menos. Tiene que haber mucha más transparencia. Nosotros mismos dentro del Concello intentamos conseguir mucha información, que en teoría es información pública, y tenemos todas las dificultades, o casi todas las dificultades del mundo para conseguirla. Me hablaba de coalición. Siempre que se unen varios partidos, los principios, las opiniones son diferentes. ¿Es fácil trabajar en esta coalición? Bien, tenemos bastante autonomía por parte de los partidos. Digamos que ellos ven nuestro trabajo y mientras que no discrepemos de sus principios fundamentales, pues no nos pone ningún problema. ¿Cómo ha visto la gestión del gobierno local de este año? Bien, nosotros creemos que la gestión del gobierno de este año deja bastante que desear, sobre todo en el aspecto económico. Nos encontramos que las inversiones son bajas, las inversiones reales son bajas, por parte del Concello casi, o sea, muy pocas. Básicamente son fondos que vienen de la Diputación, de la Xunta, y entendemos que debería hacerse más. La línea que está siguiendo el Gobierno es la línea marcada desde Madrid para los presupuestos, que es una contención del gasto y amortización, el pago de la deuda. Lo que pasa es que se lleva a un extremo, digamos, importante. Tal es así que nos encontramos que el año pasado hubo un remanente de 2 millones de euros sobre 28 que era el presupuesto del Concello. Esto nos parece una cantidad elevada, muy exagerada. Se viene repitiendo porque el año anterior ya había también un remanente de 1 millón y algo. Y nos encontramos que falta inversión y que este dinero excedente pues tenía que haberse invertido en cosas que moviesen la economía o que por lo menos generase un ahorro al Concello de tal forma que después se pudieran reinvertir. Por ejemplo, vemos que en la formación de empleo pues se está gastando la mitad que en otros concellos. También hay curiosidades como por ejemplo en este mes, en el pleno de este mes de julio, se acaba de aprobar una línea de crédito para Cosma de 600.000 euros que va a tener un coste de un 18,25%. Estos son, digamos, unos intereses muy elevados que no se justifican. Entendemos que no se justifican por 2 razones. Primero, porque el Concello tiene dinero disponible, podría hacerle un préstamo a Cosma, que es una empresa suya, al 51%, a un interés más bajo, de tal forma que después la gente que paga el agua no tenga que pagar estos costes tan elevados. Y por otra parte, también nos encontramos con que Cosma ya dispone de una línea de crédito de 900.000 euros, que es más que suficiente para sus gastos trimestrales, que se sitúan en torno a 750.000. Entonces aún hay un margen de un 20%. Y así pues vemos que no está justificado.
Por otra parte, también quería comentar que vemos que los presupuestos están un poquito atados al coste de los servicios, digamos, que de las grandes empresas, ¿no? En ese sentido, pues vemos que tenemos unos gastos muy elevados, por ejemplo, en limpieza viaria, que es más o menos un 50% más que en otros ayuntamientos, y gasto en el tratamiento de los residuos sólidos, pues también es el doble que otros ayuntamientos. Tengo por aquí una gráfica que traje que nos muestra que pues en trabajos de limpieza y aseo en general en el concello pues se gastan 5,33 millones de euros sobre 28. Esto es una cantidad muy elevada. Nosotros consideramos que se podría hacer un ahorro de un 20 a un 30% en todos estos temas, entre un 20 y un 30% en estos temas con una mejor gestión, ¿no? Este tema ha sido presentado ya en el concello, lo han transmitido al alcalde. Sí, bueno, hemos hecho propuestas, entre ellas, por ejemplo, el año pasado hemos hecho una moción para que se empezasen a hacer el tratamiento de los residuos en local, plantas de reciclaje, utilización de residuos para compost, etcétera. Entonces, en esta línea pues se transmitió a la mancomunidad y hasta ahora pues dicen que están trabajando en ello, pero no hemos tenido resultados. Es cierto que Feudal tiene ya su servicio de recogida de residuos en prórroga, ya ha finalizado el contrato, a Narón se le acaba el año que viene, entonces es el momento de empezar a tomar medidas en este sentido. Continuando con los presupuestos, sí. Si me permites, pues nos encontramos que además de eso hay un gasto elevado en cuestiones muy por encima de otros concellos. Vemos, por ejemplo, en deportes hay un gasto de un 50% con respecto a otros concellos. Si nos llama la atención, este año hemos visto muchas noticias del concello de Narón de actividades deportivas, tanto carreras, caminatas, de todo un poco. No, digamos, fomentar y empujar el deporte está bien. Lo que pasa es que a veces tenemos que ser proporcionales en nuestros recursos y por otra parte también hacer un reparto adecuado, que no se hace normalmente. Hay, digamos, clubes que se llevan 100.000 euros y otros que prácticamente no se llevan nada o no se llevan nada directamente. Entonces hay que hacer un mejor reparto. Y pues también tenemos el tema de la cultura. La cultura está muy potenciada en Narón y esto nos parece bien. Lo que pasa es que cuando excedemos, digamos, nuestras posibilidades, porque estamos haciendo un gasto en cultura el doble que otros concellos similares, pues nos parece demasiado. Estamos hablando de 2 millones de euros prácticamente en cultura, mientras que en inversiones reales pues se ha llegado en torno a 600.000 nada más. La cultura pues está bien y también genera algo de empleo, pero las inversiones reales, digamos, moverían más la economía del concello, que es en este momento un aspecto fundamental. Desde su coalición, ¿qué haría? ¿Que reduciría ese gasto de cultura para invertirlo en qué área? Bien, habría muchas posibilidades, ¿no? Es un abanico muy amplio. Sí, obviamente habría muchas posibilidades. Pues habría que hacer un mayor fomento del empleo, inversión, por ejemplo, en temas de eficiencia energética, que produce un ahorro importante al concello, al mismo tiempo que genera empleo, y, en fin, otras cuestiones económicas, como por ejemplo emprendedores, etcétera. Como hablaba de la eficiencia energética, ¿qué le parece las obras que se llevan a cabo para poner iluminación LED? Hombre, nos parece muy bien. Nosotros hemos estado promoviendo y tratando de que esto se llevase adelante, pero en mucha más cantidad, por decirlo así, ¿no? Se han contratado ya algunas zonas, pero esto podría ser mucho más intensivo, primero porque el concello tiene dinero y segundo porque hay ayudas importantes, tanto a nivel gallego, nacional, como a nivel europeo para este tipo de temas.
la iluminación LED produce unos ahorros que pueden llegar incluso hasta el 70% en ocasiones. Entonces, esto es importante, aparte de la mejora que supone en la calidad del servicio, en la visión vial, etc. El alcalde nos acompañó hace un par de semanas y nos comentaba que la idea era ir poquito a poco poniendo esta iluminación LED en el concello, alrededor de todo. Sí, nosotros en ese sentido somos más ambiciosos por todas las mejoras que implica, ¿no? Entendemos que hay que irse a la eficiencia energética no solo en la iluminación LED, sino también en la gestión de la energía en general. Por ejemplo, sabemos que con una mejor gestión se podría hacer un ahorro de entre un 20 a en torno a un 30% en el gasto energético, sobre todo de energía eléctrica, dentro de los edificios públicos como pueda ser el concello. Y hay otras reformas pendientes de eficiencia energética que viene marcando la Unión Europea que nos permitiría tener unos ahorros importantes. ¿Este tipo de eficiencia energética se lo han propuesto ya al concello? ¿Le habéis dicho algo? ¿Ha dicho que aparte de la iluminación LED tienen previsto que en un futuro se vaya a hacer? No. Claramente, no. No, se le ha comentado, incluso sí. Se ha dicho pues, que en vez de estar gastando en máquinas de aire acondicionado, que se utilizaran medidas pasivas, que tienen un coste inicial a lo mejor similar, pero después a largo plazo no hay que estar manteniendo, no hay que estar pagando factura eléctrica, pero no estaban por la labor. Usted hablaba que el partido, la coalición, decía que el gobierno funcionaba por inercia de funcionarios y vecinos. ¿A qué se refería? Sí, bueno, realmente vemos que los políticos trabajan poco y todo aquello que suponga trabajo para ellos pues tratan de evitarlo. Se basan en el trabajo de los funcionarios, que son los que están, digamos, en la dinámica, y un poco también el trabajo de los vecinos, porque vemos que descansan todo el tema social, como por ejemplo ahora con el tema del reglamento de locales, descansan mucho trabajo pues en las asociaciones de vecinos, cuando muchas veces es labor suya. Hablando del reglamento de usos de locales sociales, está ahora mismo este reglamento que se presentó, fue aprobado en junio, está en un periodo de alegaciones y ustedes quieren alegar algo. ¿Qué quieren alegar? Bueno, nosotros votamos en contra, fuimos el único partido y hemos estado en contacto con las asociaciones de vecinos, con las directivas, comentándoles un poco la implicación del programa, y compartían con nosotros que tenían una exigencia muy alta, demasiado alta para lo que son las directivas de las asociaciones de vecinos. Entonces, en este sentido no la compartían. Hemos hecho un escrito tipo modelo de bastantes puntos que queríamos alegar, pero después de una reunión de reuniones con ellos y una reunión conjunta hemos decidido que se va a presentar desde las asociaciones de vecinos una enmienda, digamos, a la totalidad, en el sentido de que ellos quieren participar en la construcción de este reglamento y no se les ha permitido. Se elaboró, se les mandó por correo electrónico por si tenían algún comentario. En una época festiva como es ahora, el de verano, pues prácticamente nadie se lo miró. Entonces ahora quieren que se paralice y que se abra una fase de diálogo con las asociaciones para hacer el reglamento de acuerdo con sus peticiones y sus intereses. Hablando de otro aspecto, ¿usted qué opina de los tripartitos y bipartitos? Bueno, entiendo que es una forma de reducir la oposición y de tener más tranquilidad en el gobierno, ¿no? Nosotros consideramos que la labor de la oposición es importante y en eso estamos trabajando. Está bien dar estabilidad al gobierno, pero cuando esta estabilidad se utiliza para imponer y falta el diálogo, pues no lo compartimos. ¿Qué opina del convenio de cooperación entre el Sergas y el concello con el que se pretende ejecutar esta en obras la construcción del nuevo centro de salud? Bien, el convenio en realidad pues le echamos en falta cosas, ¿no? Tiene básicamente el compromiso del Concello de Narón de pagar el valor del antiguo edificio, el valor catastral, 1.400.000 euros aproximadamente, y después el Concello pues va a facilitar, va a hacer una reducción del 95% en los costes de tarifas como para la construcción, se compromete también a poner infraestructuras, telecomunicaciones, etcétera.
pero por la parte de Sergas le vemos que faltan cosas, porque Sergas se compromete a hacer el edificio y ponerlo a funcionar, pero no ha dicho cómo es el edificio, qué prestaciones va a tener, qué equipamiento va a tener. Y esto es algo que está preocupando a la gente del sector, porque el anterior edificio tiene bastantes deficiencias y temen que no cumpla con sus expectativas. Tengo entendido que han elaborado un documento un poco con los requisitos que entendían ellos necesarios, y todo esto no se ha visto reflejado en el convenio como nos hubiese gustado. ¿Qué opina de la tasa de depuración que se va a implantar en el municipio? Bueno, la tasa de depuración, igual que otras tasas que hay en Narón, son tasas que son ilógicas, poco racionales e injustas. Tenemos muchos casos y hay muchas situaciones complejas. Entonces, en ese sentido, ahora va a haber una nueva tasa para lo que es depuración, otra para lo que es saneamiento en alta. Depuración es para Pedroso y Sedes. Tengo aquí una gráfica que refleja la situación. Nos encontramos con que en el saneamiento en alta, que es un poco todo el bombeo de las aguas sucias hacia la depuradora, sobre el coste medio que tiene el metro cúbico en euros, vemos que el coste para la familia, el coste doméstico, va a estar un 1,4% por encima de su valor real en metros cúbicos. Esto parece poco, pero cuando lo multiplicamos por 16.000 abonados, pues digamos es mucho dinero para la empresa, ¿no? Curiosamente, cuando vamos a tarifa industrial 1, que es básicamente pequeño comercio, una librería, un kiosco y tal, vemos que su tarifa es un 92,5% por encima de la tarifa de la vivienda, lo cual no entendemos, no es lógico. De hecho, en otros concellos, pues esta tarifa está equiparada a la tarifa doméstica para cuando es este tipo de pequeños locales. Por otra parte, por contrapartida, en la industrial 2, que es básicamente hostelería, pues por decirlo así, estamos bonificando en un 29% la tarifa, tampoco lo entendemos. Y en la industria pesada, por decirlo así, en la industria mayor, pues también hay una bonificación de prácticamente un 13%. No entendemos a qué viene esta lógica. Bueno, ya otra cosa que se dispara, pues en el tema de obra mayor y obra menor, que vamos a un 400% o un 350%. Esto es totalmente ilógico. Si vamos a lo que es la depuración en Pedroso y Sedes, pues vemos también que la tarifa doméstica está a un 21% aproximadamente por encima del valor medio del metro cúbico, mientras que se está bonificando un 19% la tarifa industrial 2, que es la que hay en la zona. Esto no nos parece lógico. Pero ¿Qué proponen ustedes? Bueno, habría que hacer una tarifa, revisar una tarifa que fuese lógica y que fuese coherente con lo que es el uso del agua, ¿no? Por ejemplo, una empresa que hace un uso industrial del agua, como es un lavado de coches, quita un rendimiento de ese agua, entonces tendría que pagar más que, por ejemplo, un almacén que prácticamente no hace uso del agua y la hace en poca cantidad. Y eso no es así, está pagando prácticamente igual. Y casi hace lo mismo, paga casi lo mismo lavado de coches que un hostelero o que una gran industria. Entonces, esto habría que darle una vuelta y hacer las tarifas, pero no solo en este sentido, sino que también nos encontramos con que dentro de la tarifa doméstica, por ejemplo, las familias, las viviendas con 3 personas, pues les toca pagar en torno, por cabeza, les toca pagar unos 75 euros al año. Este sería el total anual, pero claro, si lo dividimos por el número de personas, pues vemos que paga prácticamente el doble una persona que vive en una vivienda con 5 habitantes frente a una que vive con 3. Todo esto habría que tenerlo en cuenta, y no lo decimos nosotros, sino que lo dice la FEGAM. Incluso la Xunta, en sus tarifas, también tiene la opción de que se le puedan comunicar el número de personas que viven en la vivienda para hacer un ajuste y hacer una tarifa adaptada. Pero es que, además, aún hay más, porque resulta que nosotros tenemos unos descuentos para las personas que tienen problemas económicos y en esos descuentos, que son del 75%, cuando es una familia que tiene 1 o 2 habitantes en casa y tienen un IPREM por debajo del 100%,
pues se le bonifica el 75% de la tasa. Si nos vamos, por ejemplo, a 5 o 6 personas en la familia, estaríamos hablando de que les permiten hasta un 150% del IPREN para poderles dar la bonificación. Pero claro, resulta que una persona tiene el 100% disponible del IPREN y se le bonifica, bueno, el 99%, y se le bonifica, pero en una familia de 6 tienen para comer una cuarta parte de lo que tiene esta persona. Y si está un poquito por encima ya no se le bonifica el agua. Esto entendemos que es totalmente injusto. No se tiene en cuenta el número de personas que viven en una familia, que están en una vivienda para hacer ni los descuentos ni las tasas. Y creo que es algo que habría que corregirse. Uno de los temas que tendrán que tratar y a ver si se iguala y se pone más o menos este tema, a ver si en el Concello lo presentan y se lleva a cabo alguna de las... Ya hemos presentado esto repetidamente, lo hemos comentado en varios plenos, hemos hecho una recogida de firmas en noviembre, diciembre del año pasado, se juntaron 6.000 firmas para protestar por el IBI y por las tasas del agua. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Se ha convocado un pleno extraordinario forzado por esta petición nuestra y la respuesta fue que no. Que no veían la necesidad de hacer este cambio. Pues nada, habrá que seguir luchando para ver si se consigue el cambio. Hace poco, como comentaba, había venido el portavoz del Partido Popular y nos comentaba que después de haberse reunido con la gerente de la ASCM para personas con movilidad reducida, comentaba que Narón tenía muchos puntos negros. ¿Usted cree que es así, que es necesario llevar a cabo obras que permitan que esté un poco mejor el concello para poder facilitar la accesibilidad a estas personas? Pues sí, evidentemente. Nosotros desde que empezamos en este año que llevamos de legislatura presentamos 3 mociones sobre temas de accesibilidad, ya previamente al Partido Popular, y todas fueron rechazadas. Y no solo eso, sino que pedimos que, como dice la ley en los presupuestos del Gobierno, o sea, del Concello, fuese una partida destinada a mejora de la accesibilidad y no se contempló. También la ley dice que en el 2017, en diciembre de 2017, tienen que estar la mayor cantidad de instalaciones y edificios, sobre todo edificios públicos, adaptados, habilitados para no tener problemas de accesibilidad, y en ese sentido se está haciendo muy poco o nada. Prácticamente lo único que se está haciendo son algunas obras financiadas por la Diputación que llaman mejora de accesibilidad en distintas calles, y al final todo se traducía en hacer un reasfaltado de la vía, y nos encontrábamos con calles como la Rúa Foro, que es de acceso al Colegio Público de Xubia, y que las aceras están destrozadas y levantados los adoquines. Entonces nosotros pedíamos que se tuviera en cuenta no solo un reasfaltado, sino que se acondicionaran las aceras y que se pintaran pasos de cebra, o en el acceso a la Escuela Unitaria de Freixeiro, que también disfrazan la accesibilidad, disfrazan como accesibilidad a la inversión y realmente era un único asfaltado. Entonces nosotros pedimos aceras paralelas al puente de Freixeiro para que hubiera una zona peatonal por donde los niños y los padres pudieran acceder al colegio, e incluso una zona delante del colegio dedicada exclusivamente a los niños. Esperemos que nos hagan caso. Parece que no tenía mucha intención. Hablando de obras, una que sí se está llevando a cabo son las reformas en el Centro Cívico de Pedroso. ¿Qué opina usted de estas obras y de la reforma del centro? Pues la reforma muy mal, fatal. De hecho, nosotros paramos la licitación porque no cumplía la propia normativa de construcción, tuvieron que rehacer el proyecto y de todas formas pedimos bastantes mejoras que no se han tenido en cuenta. Por ejemplo, no entendemos que solo lleve 2 servicios en la planta baja, mientras que la primera planta lleve un único servicio y en la planta superior no lleve ninguno. Tampoco entendemos que el ascensor no llegue a todas las plantas o que el tronco de las escaleras pues esté dividido y que reduzca
de forma importante la primera planta y la segunda, cuando podría hacerse exteriormente al igual que el resto de las escaleras. Pedíamos cosas como, por ejemplo, el equipamiento de calefacción fuese incluido en el proyecto, que no va. Se gastan en torno a 300 y pico mil euros, 160, algo así, 1000 euros en este proyecto y no lleva ni siquiera incluido el equipamiento de calefacción. Por otra parte, la cocina que se hace en la planta baja para atender pues, a, digamos, el ambigú de cafetería, no contempla un lavavajillas, ni siquiera lleva espacio para poder meter un frigorífico, lo cual nos parece algo necesario en este tipo de instalación. En fin, hay muchas deficiencias, el local es pequeño y poco ambicioso, la estética pues, exterior tampoco está de acuerdo con lo que dicen los vecinos. Se ha destruido un edificio de estilo indiano para ahora pues, hacer algo que está totalmente, es bastante dispar con el entorno. Y ya para terminar, ¿qué opina del plan urbano donde el Ayuntamiento de Narón y Ferrol se unen para ser una misma área metropolitana? Bien, la idea es interesante, está muy bien, pero la ejecución creemos que es difícil. De nuevo hay problema. Sí, básicamente estos proyectos nacen con la idea, y así se recoge en la normativa, de que sea como una especie de test sobre la ciudad y el entorno en el que tenemos y que este test se abra a la ciudadanía, un debate social, un diálogo social sobre la ciudad que queremos, el urbanismo que queremos. El propio documento exige que haya participación ciudadana. La participación ciudadana que ha existido es mínima, muy reducida, muchísima gente ni se enteró y realmente al final no hemos hecho un debate sobre la ciudad que queremos. En este sentido creemos que tenía que haber sido mucho más intensa la participación. Al final nos encontramos con otro tipo de ayudas, que básicamente lo que se busca es, digamos, justificar un poco la ayuda para hacer obras que entiendo yo que son interesantes, pero que son un poco ambiciosas. Pues con estas respuestas nos quedamos, el tiempo no da para más. Muchas gracias, Alfonso Casal, portavoz del Iximos Narón, por venir esta tarde a Espacio Abierto. Gracias a vosotros. Y muchas gracias a ustedes. Ya saben que nos pueden seguir a través de nuestra página web en www.televisiondeferrol.es o a través del canal a la carta en YouTube. Muy buenas tardes.